Estamos con Miguel Espeche. Qué bueno arrancar un lunes con un profesional que tiene una mirada diferente de nuestro día a día. Vamos a hablar del enojo nuestro de cada día. Estamos a la orden de estos tiempos. ¿Cómo es la psicología del enojo? Hola, Miguel, contame. Hola, Lore. Sí, no sé si para un lunes el enojo es medio un bajón. Pero es buenísimo hablarlo. La verdad que es eso, de eso se trata. Porque los lunes son enojosos, además. Enojosos, pero a veces hay razones de ser. Porque mi idea, no es mi idea, la idea de muchos psicólogos es que el culpable no es el enojo, sino lo que hacemos con el enojo, la gestión que tenemos a partir del hecho de enojarnos. Porque si uno ve un chiquito que se enoja, muchas veces tiene alguna frustración, algo que no se da según él hubiera querido, pero también se puede enojar porque se está defendiendo de algo. O sea que el enojo por algo existe. O sea, ¿el enojo tiene que ver con la expectativa? En muchas ocasiones sí. Pero el problema es la expectativa, no es el enojo. No, por el supuesto. enojo tiene que ver más bien, diría yo, la reacción. con una especie de reacción o una reacción inmunológica. Es decir, es como nos pasa con el cuerpo. Cuando nos infectamos, se enoja nuestro cuerpo. Claro. Fiebre, etcétera, porque estamos luchando contra algo que nos está haciendo mal. El enojo, al menos en su origen, tiene algo parecido. Tiene esa razón de ser. Que después esto lo podamos eventualmente transformar, por ejemplo, en violencia, porque acá hay algo, Lore, que hay que señalar. El enojo en sí mismo no es violencia. Tampoco. La violencia es a veces lo que hacemos a partir del enojo y otras cosas que no tienen nada que ver con el enojo, tienen que ver con la violencia. Ahora otra cosa, el enojo, ¿lo dejamos pasar, lo atravesamos, se reprime o dejamos o permitimos que tenga un espacio? Hay varias escuelas, unas que dicen que nos tenemos que elevar espiritualmente, lo hago medio caricatura para que... Sí, claro, bueno, sí, ¿no? que no estaría mal, pero cuando estás reventando de pero enojo... Pero cuando tenés enojo, expresar el enojo no es lo mismo que pegarle a alguien. No. ¿Entiendes? Uno puede decir estoy enojado, reconocer la propia emoción, ¿no? Y pronunciar el hecho de que uno está enojado, con la cara correspondiente y todo. Pero eso no es esencialmente violencia. Violencia sería porque estoy enojado, me habilito a pegarte, a maltratarte. A mí lo que me preocupa a veces es cuando se reprime el enojo. Bueno, ¿En qué deriva? Justamente, gran parte de las situaciones violentas tienen que ver con que primero se violentó a la persona que sintió un enojo. Claro. Que frente a una injusticia, por ejemplo, la reacción natural y eficaz es el enojo. Hay otras reacciones posibles, pero el enojo es pertinente. Claro. Si vos decís, no te enojes, está mal enojarte, vas barriendo bajo la alfombra a la injusticia. Por lo cual después aparece el enojo en forma superlativa, pero ahí ya viene desbalanceado. Y sí, porque viene con toda la basura debajo de la alfombra. El problema es cuando se desbalancea la cuestión. Entonces, a partir de ahí podemos decir, bueno, el enojo no lo barramos bajo la alfombra, expresémoslo, pero veamos cómo lo vamos a expresar, ¿no? ¿Contra quién? Porque a veces, la mayoría de las veces, no es que estemos enojados contra alguien, sino por ahí con nosotros mismos. Muchas veces el enojo tiene que ver con sentirnos débiles. Por ejemplo, el enojo es una reacción que tiene que ver cuando uno se siente amenazado. ¿Y cuándo es que uno se siente más amenazado? Cuando se siente frágil de una situación. Entonces ahí es cuando vemos personas que se enojan mucho, pero que en el fondo se sienten frágiles y tienen... vulnerables. Un único modo de cuidarse, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se llama educación emocional tiene que ver primero con reconocer esas emociones, darles un lugar y después ver cómo gestionarlas de la mejor manera para que no queden abajo de la alfombra y después se exploten de mala forma. Entonces, bueno, es como la dejo picando para que cada uno... Hermoso. Un lunes dejarla picando me encantó. Sí. Gracias, Miguel. Gracias. Un placer tenerte.